Pues buenas tardes a todos, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí esta tarde para esta conferencia, debate, charla que vamos a tener. Y bueno, como ya ha dicho Maribel, lo repito una vez más, esto va a ser grabado y luego se podrá ver en nuestro canal de YouTube, y el que no quiera ser grabado pues solo tiene que desconectar la cámara. Antes de dar la palabra a los participantes, pues me gustaría presentarles. Esta tarde están aquí con nosotros la profesora Yasmina Romero Morales, que es doctora en estudios filológicos por la Universidad de La Laguna, donde obtuvo además la máxima calificación cum laude y además fue premio extraordinario de doctorado. También es diploma de estudios avanzados en estudios árabes e islámicos por la Universidad de La Laguna y además posee 2 másteres, uno en estudios feministas, violencia de género y políticas de igualdad por la Universidad de La Laguna y otro en literatura comparada y crítica cultural por la Universidad de Valencia. Sus intereses académicos principales son aquellos que desde una perspectiva de género vinculan la literatura española contemporánea con el contexto árabe e islámico, principalmente los estudios magrebíes. Por otro lado, nos acompaña el hispanista Mohamed Abrigach, de aquí, de Nador. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director del Departamento de Español de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Ibn Chor de Agadir, en Marruecos. Y también coordinador de la revista anual Anales, revista de estudios ibéricos e iberoamericanos. Actualmente es profesor de Literatura Española y Teoría Literaria en la misma facultad, secretario general de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, AMEI, y director también del Laboratorio de Investigación sobre Marruecos, España, Hispanoamérica, Historia, Lengua y Literatura. Es asimismo miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas de Calima, Red de Investigadores en Comunicación y Cultura Canarias, África, Universidad de La Laguna. Sus líneas de investigación son interculturalidad hispano-marroquí, presencia de españoles e hispanoamericanos en el Magreb, el orientalismo hispánico, literatura de migración, literatura española de los siglos XIX y XX. Pues con esto yo creo que no tenemos ya más que añadir, yo por lo menos no, sino que abrir el debate, la charla, y bueno, para moderarla le paso la palabra a Maribel para que dé inicio a esta tarde. Cuando quieras, Maribel. Pues bienvenidos todos. A mí solamente me gustaría añadir que a finales del año pasado Yasmina se hizo famosa, podemos llamarlo así, al menos entre la gente especializada en temas de literatura hispano-magrebí, a raíz de un libro que editó, un ensayo titulado Moras, con un subtítulo que es Imaginarios de género y alteridad en la narrativa española femenina del siglo XX, y era un ensayo rompedor en cuanto que por primera vez se hablaba de este tipo de literatura escrita por mujeres y desde una perspectiva de género, o sea, veía, analizaba cómo las mujeres marroquíes, magrebíes, se veían reflejadas en la narrativa escrita por mujeres durante el siglo XX. Este ensayo, además, ha sido prologado por Mohamed Abrigach, razón por el que está invitado, aparte pues, por ser un especialista en la materia, y qué menos que darle la palabra a una persona que por fin se ha atrevido a tratar este tema desde una perspectiva diferente y además haciéndolo coincidir con la semana que estamos dedicando a la mujer. Adelante, Yasmina. Muchísimas gracias, espero que se me oiga bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al director del Instituto Cervantes de FES, Miguel Ángel San José, por la invitación que me hicieran a través de Maribel. Y bueno,
A través de ustedes también agradecerles por extensión a Marruecos, donde siempre me he sentido como en casa desde la primera vez que lo pisé, hace ya muchos años. Va a ser muchos años ya, como sigamos así, los que hace que no voy, porque vamos, que nos lo están poniendo difícil con la situación actual. Y también quiero darle las gracias al profesor Abrigash, que siempre me acompaña y me siento muy bien acompañada, acotejada, como se dice aquí en mi tierra, personal y académicamente, con su presencia, da respaldo de algún modo a mis investigaciones, una persona de su sapiencia, ¿no? Y además estoy especialmente contenta porque se me haya invitado en una semana como la del 8 de marzo, que significa muchísimo para mí, no solamente por el activismo que tengo en mi vida personal, sino el que intento llevar a la academia, que creo que también es necesario. Bien, en esta conferencia yo quería venir a hablarles de algo un poquito diferente, por supuesto, hablarles de mujeres, pero quería hablarles de espacios. No sé si puedo empezar, Maribel, Sí, o claro. vas a darle la palabra a Brigas antes, o puedo empezar, ¿no? Cuando yo quiera. Yo creo que sí, porque Mohamed creo que iba a hablar justo después. Sí, empieza. Perfecto, perfecto. A ver si no me paso de tiempo. Bien. Yo quería hablarles de algo diferente, desde una perspectiva de género, como son todas mis investigaciones, pero no hablarles de mujeres exactamente, sino de los espacios pensados, los espacios imaginados, los espacios donde el personaje de ficción, mujer marroquí, de esta literatura española escrita durante el siglo XX, se le permite que deambule. Cuando pensé en esta conferencia, enseguida, y los espacios, por supuesto, enseguida pensé en Foucault, ¿no? Él afirmó que podría escribirse toda una historia de los espacios si se habla también de una historia de los poderes. Y es que se trata de esferas establecidas por el propio poder, que determinan de una forma muy concreta la conducta de los individuos. Quizás por ello, supongo que así es, por lo que la historia del feminismo y los estudios de las mujeres, desde su aparición, han dedicado tantos trabajos al análisis del espacio y su desigual división asentada en estereotipos y en roles de género. Tal y como sostiene además Michel Rosado, el patriarcado es sobre todo un sistema de adjudicación de espacios. Por eso los estudios desde la perspectiva de género saben mucho de esto y han demostrado la importancia del ámbito espacial como un orden metafórico que proyecta patrones de conducta y de identidad normativa. Ejemplo de ello, pues el modelo canónico de Ángel del Hogar o el contraejemplo de La loca del ático. El examen de los espacios en la narrativa española de tema marroquí escrita por mujeres durante el siglo XX ha evidenciado que no difieren de la tradicional división público frente a privado, derivada de la Ilustración, donde las esferas de actuación y movimientos eran pensadas por y para el hombre. Así el hombre fue el originario dueño del espacio público, ya lo sabemos, del externo, aquel donde se realizaban las distintas actividades, donde tenía lugar la vida laboral, la política, la social, la económica. Esto es el ámbito de participación social y del reconocimiento. Pero también fue el dueño del espacio privado, del interno, del de reflexión, del encuentro con uno mismo, con una misma, en la línea de la habitación propia de la que hablara Virginia Woolf. De esta manera, las mujeres quedaban excluidas de los dos espacios, tanto del privado como del público, y quedaban relegadas a un tercer territorio, el doméstico. Los estudios feministas y de las mujeres han hecho hincapié en distinguir el espacio privado del doméstico, en la medida en que este último, lugar donde mayoritariamente se ha constatado la presencia de la mujer marroquí en estas novelas, es sobre todo un espacio de trabajo no remunerado, el de las labores de reproducción, de crianza, de cuidado del hogar, del todo lo opuesto a la intimidad o el ocio que le podría conferir el disfrute, por ejemplo, del espacio privado. Por esto, en esta conferencia me propongo visibilizar cómo la alteridad se hace palpable en los discursos de las novelistas españolas, acercándonos a la construcción de la otredad femenina marroquí desde su vertiente espacial.
Dicho de otro modo, me voy a detener en los lugares literarios donde esta narrativa permite la acción y movimiento de esa otra marroquí y en la discriminación y marginación socioespacial por razón de género que esto conlleva. Pues bien, ¿dónde se imagina a la mujer marroquí esta narrativa? Principalmente en su casa, en lo que podríamos denominar una frontera doméstica, o sin más, el tópico del confinamiento. El análisis de la bibliografía examinada se insiste en que el destino único de la mujer marroquí literaria es ser esposa y luego madre. Así que, ligadas al hogar por una relación patriarcal ancestral, los hombres de su familia se adjudican su control y la misión de apartarla de todo aquello que pudiera dificultar este sacro cometido. Y la mejor forma de frenar esas posibles amenazas es impedirle la libertad de movimiento. Le impide la libertad de movimiento a unos personajes femeninos marroquíes que imaginan a través de ese tópico del confinamiento. De hecho, de manera general, para el conjunto de autoras, la otredad femenina marroquí no existe en el espacio público. Solo veo hombres, se dice, por ejemplo, en ¿Qué buscabais en Marrakech? Y cuando se las ve, mujeres y muchachos corren a esconderse, dice Carmen de Burgos en La guerra, allá por 1909. Así se ha fortalecido un binomio que perdura hasta hoy. Mujer marroquí como mujer dominada y encerrada, mujer española como mujer moderna y libre. Dos modelos socialmente antagónicos, donde una vez más la victimización de la mujer de contextos árabe-islámicos es sistemática. Recoge Carmen de Burgos en esa novela de la que citaremos varias veces de 1909. Dice, parecía que en Melilla cristianos, moros y judíos rivalizaban en ocultar a sus hembras. No se veían mujeres por las calles. Las señoras retiradas en sus casas apenas se atrevían a asomar el rostro curioso por las entreabiertas persianas. Bien, en esta cita, hay que reconocer, se sostiene que eran todos los que ocultaban a sus mujeres, sugiriendo así la similitud entre los pueblos y la igualdad en misoginia de las tres grandes religiones monoteístas. La autora nos dice además que la costumbre de esconder a las mujeres se cumplía del mismo modo con las españolas peninsulares que estaban en Melilla en ese momento, aunque responsabiliza de esa conducta la influencia de lo árabe en España, como no podía ser de otra manera. Oigamos de nuevo las palabras de Carmen de Burgos. En el mismo hotel, familias de escritores y de oficiales permanecían encerradas en sus habitaciones, sin presentarse en el comedor. Tal vez el retraimiento de las mujeres no era voluntario, las sujetaba la costumbre tradicional que dejaron los musulmanes en España, imperante aún entre los mismos que combatían a los moros en nombre del progreso, un espíritu atávico que indica los siglos de nuestro atraso. Pero bien, no solo Carmen de Burgos, el resto de autoras que he analizado, un total de 22 durante el pasado siglo XX, recogen también esta realidad en sus textos e insisten en la sorpresa derivada de la ausencia de las mujeres en el espacio público, dando por sentados en sus comentarios y opiniones que es algo propio de Marruecos, por ser un lugar de ámbito árabe-islámico. Se olvida que, o se obvia, porque que en verdad esta reclusión femenina se remonta al gineceo griego, y al igual que sucediera allí, fue una cuestión de clase, más que de preservación del honor. Luego se añadió, por supuesto, la custodia del honor y el linaje como un beneficio más a esta reclusión femenina, pero eso fue mucho después. Se entendía el confinamiento, por tanto, como un signo aristocrático que diferenciaba a las mujeres de palacio de las que no lo eran. Las plebeyas, que tenían que andar por la calle haciendo labores propias de su estatus, como ir a comprar al mercado, se diferenciaban así de las señoras que esperaban en sus casas. De alguna manera esto se recoge en una de las novelas analizadas de los años 40, Muchachas sin besos, donde se explica que las moras, así las llaman, de clase más baja, eran las únicas que sabían algo de castellano, porque eran las que tenían más libertad de movimiento que las de clase alta, que por estar en casa solo sabían el árabe. En esta narrativa que ficcionaliza una sociedad arraigada a su tradición patriarcal, lo más habitual, por tanto, es que se insista en la segregación de la mitad de su población a los márgenes de ese universo doméstico como algo definitorio. Así, la mujer marroquí, imaginada por estas escritoras, vive alejada del espacio público y de los aconteceres que allí tienen lugar. Algo que ha funcionado de modo constante, y debemos reconocerlo, en la literatura universal, donde también se ha preferido situar a las mujeres en el hogar y al cuidado de los hijos e hijas o de las personas dependientes a su cargo. Por todo ello, las protagonistas occidentales de estas novelas y relatos no dejan de insistir
en que, y cito literalmente otra de las novelas, no siendo en contadísimas ocasiones, perdían las mujeres todo el contacto con el exterior. Ahora bien, culpan al Islam y no al sistema patriarcal de ello, que desde mi punto de vista es lo importante. Los protagonistas españoles, al deambular por las medinas silenciosas o los callejones estrechos, de los que hay larguísimas descripciones, estaban deseosos, y cito literalmente, de penetrar en la intimidad de los hogares. Anhelan la palpitación de la vida, que son conscientes que transcurría detrás de esos muros sin apertura, donde a veces podían oír incluso el apagado gorgojeo de risas juveniles y armoniosas, dice otra de las novelas, porque allí se suponía que estaba la esencia de Marruecos, en un espacio del todo inaccesible a los sujetos occidentales, en el calor del intramuros doméstico. Por eso es por lo que en la fuente se insiste tanto en puertas misteriosas, en puertas misteriosamente hundidas en los muros, puertas maravillosas como de catedral con postigos. La razón de fondo es que tras esas puertas se accede a ese ámbito otro, un motivo que también es frecuente en la narrativa universal, que gusta mucho de representar umbrales, puertas, armarios, madrigueras, espejos traspasables, que suponen no solo el entrar en otro lugar, sino también una ruptura de la realidad cotidiana y conocida. Una de las protagonistas de una de las novelas analizadas, Ojos Verdes, publicadas en el 43, dice: ¿os acordáis de aquella calle fea por donde pasamos hacia la mezquita? Pues en una de esas casas se abrió una puerta viejísima y en una ojeada vi el jardín más espléndido que ojos humanos pudieran soñar. Y en un balcón 2 mujeres, con su velo y jaique blanco, dando de comer a las palomas. Como esos cuadros habrá muchos que nosotros, los intrusos, no llegamos a ver. Así que los españoles no están invitados a acceder a ese mundo femenino que se ubica al otro lado de las puertas pesadas, raras y claveteadas, o tras las altas y pequeñas ventanas con celosías. Es por eso por lo que no dejan de repetir que las casas marroquíes son todas recogidas y misteriosas, y muchas de ellas ni siquiera tienen ventanas, o las que lo tienen son mezquinos ventanucos, que se describen como ojillos serenos que ni miran ni ven, y otras que están cerradas como sin vida, ni puertas ni ventanas. Todo ello suele explicarse que es para conservar la intimidad, pero en realidad lo que consiguen es representar de manera aún más impenetrable el que llaman el hogar moro, con su presencia anodina y vulgar, y que lo mismo puede ocultar un palacio que una mazmorra. Sin embargo, el tópico del confinamiento se agudiza más aún si se sostiene que la mujer marroquí quiere y anhela el mundo existente tras las paredes de su casa. Revia, protagonista de Noche nupcial sin novia, una novela de la década de los 40, dice que ansía cruzar esa puerta cuyo paso le está vedado y respirar el aire puro de la noche. A los años 50 parece muy lejos. Sin embargo, Turia, la protagonista de Alice Moore, publicada ya en el 2000, dice: más hubiera querido en ese preciso momento Turia que poder ir sola a un cine donde no la conociera nadie ni nadie la importunase, meterse en la sala y que una película la sacara durante un par de horas de su propia realidad, e igualmente entrar después en una cafetería e instalarse sin que nadie la molestara, salir por un tiempo de sus circunstancias, cambiarse por alguien. Debido a esa inclinación de la mujer marroquí por lo que acontece fuera, en la calle que le está vedada, es por lo que los textos subrayan su presencia liminar en lo que se le podrían denominar como fronteras domésticas. Me refiero a todos aquellos lugares ambivalentes, situados dentro de la casa, pero que permiten un contacto, aunque solo sea visual, con el exterior. Un tercer espacio, al modo del que planteara Baba, que no está ni dentro ni fuera de los contornos permitidos, a medio camino entre la visibilidad y la invisibilidad, y que al acontecer como dos realidades propician la sensación de hallarse en una frontera. Me refiero a las azoteas, a las terrazas, a las ventanas, un verdadero leitmotiv en esta narrativa. Todos esos lugares de entremedio, de in-between, ¿no?, como diría Baba, que se deben tener en cuenta en esta narrativa, son verdaderos metáforas de alteridad espacial. Porque por un lado, las teorías postcoloniales, con sus herramientas conceptuales, nos han revelado que a través de esos espacios y no de otros, Occidente logra recalcar el tópico del encierro y la reclusión de esa mujer marroquí, acentuando que está oprimida y sobre todo claustrofóbica. Y por otro lado, porque la perspectiva de género ha denunciado siempre esa tradición que ha situado a las mujeres en las alturas,
no solo en las ventanas o los balcones tipo Julieta, sino encerradas en el ático por locas o en las torres altas por doncellas. Descubre así que se las desplaza a los márgenes y se las desplaza por descartadas, por impropias, por defectuosas, incluso por silenciadas. El único escenario verdaderamente interior recogido en las fuentes es el harén, que suscita en la producción un fantasioso imaginario. A este imaginario del harén se le podría dedicar una conferencia entera, pero no es el caso del día de hoy, donde me gustaría detenerme en los pretextos para salir de casa. Bien, pues ¿cuáles son esos pretextos para salir de casa? Pues en esta narrativa es el hammam, el cementerio, el zoco y la mezquita. Bien, espero que me estén siguiendo. Como hemos señalado, la segregación espacial por razón de género aparece en todo momento en las visiones analizadas. El tópico del confinamiento evidencia que la mujer marroquí imaginada no accede con libertad al espacio público y que en el mejor de los casos sale muy poco a la calle. Esa otra marroquí solo puede ocupar la esfera pública si circula por ella de camino a otros lugares que sí están permitidos y respetando en todo caso algunas pautas de conducta. La primera de estas pautas es hacerlo cubierta de pies a cabeza. Solo así preservará el honor familiar del que se le supone guardiana. Pero hay otras normas de comportamiento reflejadas en las narraciones. Por ejemplo, que la mujer acceda al espacio público, vaya acompañada. En Alismur, por ejemplo, de Encarna Cadello, publicada en el 2000, cito literalmente: era cosa rara ver una mujer andando sola por cualquier punto de la ciudad, incluso entre sus propias callejas vecinales, y mucho más en las calles principales, pero todavía más junto a la carretera que escalaba la colina. Otra pauta más de actuación es que esa otra marroquí acceda al espacio público solo cuando es de día. Esto se recoge en las fuentes también, a veces de manera inofensiva, como cuando se relata que las mujeres más jóvenes en las bodas recibían 2 porciones de pastela, pues servía como excusa para que las muchachas pudieran volver más tarde a casa. Pero en otros ejemplos, como veremos, es subrayado con mayor vehemencia. Que la mujer salga de día es, a simple vista, planteado como un mecanismo de protección, nada muy diferente a lo que sucede también al otro lado del estrecho. Se podría arguir que peca solo de paternalismo, pero hay mucho más. La idea de que a determinadas horas la ciudad se convierte en insegura, en amenazadora y en peligrosa para la integridad física de las mujeres funciona como un mecanismo patriarcal que condiciona el comportamiento femenino. Se impone así una conducta espacial determinada para los hombres y otra para las mujeres que habitan dicha ciudad. Vamos a verlo con un ejemplo. Redia, protagonista de Noche nupcial sin novia, publicada en el 56, dice: una mujer, por más buena que sea, a partir de las 12, puede impunemente ser tratada como la más detestable ramera. Y sabiendo eso, jamás una musulmana se arriesga. Las mujeres marroquíes de las tramas, por tanto, no pueden acceder al espacio público de noche. Si lo hacen, están rompiendo el modelo de feminidad normativa. Una vez más, Redia, la protagonista de Noche nupcial sin novia, nos relata lo que le sucedió a una prima suya que había salido una noche a comprar un medicamento indispensable a la farmacia. Literal, le partieron un labio de un bofetón y la hundieron en un antro abominable. Por tanto, la noche no es para las mujeres marroquíes. Pero, y hay otra de las pautas, tampoco es la calle de día. La mujer marroquí imaginada por esta literatura no tiene libertad de movimiento. Sus salidas están reguladas por los constreñimientos de la decencia. De lo contrario, cito literal, no era conveniente que la vieran salir. En La cazadora, de 1995, una joven quiere ir a arrancar higos de la chumbera y su madre desde el porche la mira con desaprobación y le dice: hay muchos hombres por el camino. Acto seguido, al ver que su hija sigue manteniendo el cubo en alto y el cuerpo girado hacia el sendero que iba a tomar, se oyen de nuevo las voces de su madre. Esas son cosas de puta. Ser puta, por tanto, es no seguir los roles tradicionales impuestos por la sociedad patriarcal que recrean estas ficciones. También aparece este hecho en Alice Moore. La protagonista desea conocer una fuente que se le antoja un paraíso de sombras y de agua, muy agradable. Su suegra, sin embargo, la conmina a no ir. Y cuando le cuestiona que por qué no debe hacerlo, la respuesta es la habitual: porque allí hay mucha gente, porque allí hay muchos hombres. La mujer, por tanto,
para evitar el estigma debe salir 1, cubierta de pies a cabeza, 2, acompañada, 3, de día y 4, solo a sitios pactados. Son los pretextos y excusas para salir de casa, que es el título que le he dado a mi conferencia de hoy. Y son siempre los mismos: el cementerio, el baño, veremos que también el zoco y la mezquita. El resto de espacios le están vedados. Y si decide acceder a ellos, se opone al acoso y al hostigamiento de su comunidad. Lo vemos claramente en muchas novelas donde se dice que, por ejemplo, no pueden ir a bañarse a la playa cuando dejan de ser niñas, porque en el agua solamente hay niños y niñas pequeñas y también hombres, las mujeres aguardan fuera. También sucede si deciden deambular en algún momento por la calle, se exponen al acoso sexual. Le había sucedido a algunas protagonistas femeninas en la playa, le suceden a otras cuando van por la carretera y reciben las pitas de los coches, los piropos no pedidos y sobre todo el hostigamiento de ese acoso disfrazado de halago que seguimos sufriendo las mujeres en todas las situaciones y que en este caso se acentúa con una especial violencia. Los hombres de las ficciones, bajo el poder de ese patriarcado inherente, se convierten por tanto en depredadores callejeros que subrayan con este comportamiento que las calles les es propia. El espacio público es su feudo. Ahí prevalece solo el poder masculino, así que cuando la mujer marroquí, imaginada, recordemos, accede a este espacio, se expone a la mirada y a la opinión pública. En consecuencia, se cotidianiza que pueda ser tratada como mero objeto sexual. Sin embargo, están pactadas determinados lugares habituales que muchas veces son utilizados como excusa, como pretexto para salir de ese espacio doméstico. Hablamos del hammam, hablamos del cementerio, hablamos del zoco y hablamos de la mezquita. Habría podido añadir otros espacios más, como los aduares o los lugares de hospedaje, pero estos aparecen en muy pocos textos como para ser tomados en cuenta en un análisis de conjunto. Me voy a acercar brevemente a cada uno de estos espacios. En primer lugar, el hammam. El espacio público donde más se sitúa la mujer marroquí es en este baño público. La mujer marroquí sale de su casa con el cubo colgado del brazo, compra en cualquier tienda su ración de jabón negro y se dirige hacia allí, como debe hacerle una buena musulmana, dicen en Fatma, cuentos de mujeres marroquíes de Carmen Martín de la Escalera. En muchas culturas, incluida la árabe islámica, se ha insistido en la higiene y cuidado del cuerpo como algo fundamental. De ahí que las autoras dediquen páginas y páginas a describir el ritual del baño para ambientar sus tramas marroquíes. La presencia de este escenario es lo suficientemente recurrente en las ficciones como para convertirlo en un tópico. Dicen: ¿en qué buscabais en Marrakech? ¿Cómo habría podido irme de Marruecos sin disfrutar de un hammam? Todas las mujeres marroquíes de esta narrativa, con mayor o menor frecuencia, van al baño público. En esta misma novela se dice: el hammam se llena poco a poco. Hay mujeres de todas las edades, algunas muy hermosas, de cuerpos perfectos y tez dorada, otras deformes por lo obesas, con los pechos desbordando la cintura y el gesto resignado. Se acuclillan perezosamente o se acomodan sobre el blanco de los azulejos para frotarse con guantes de color negro que redimen las impurezas de sus cuerpos. Estos baños públicos, herederos factuales de los baños árabes y estos a su vez de las termas romanas, son lugares que en teoría servían para la purificación antes del rezo. Sin embargo, las ficciones se describen sobre todo como lugares de descanso y esferas donde se establecen relaciones sociales. El baño es el pretexto para las confidencias, se dice en una de las novelas. Las fuentes recogen cómo la mujer marroquí acude 1 o 2 veces por semana, normalmente por la tarde, ya que los textos mantienen la asistencia de un horario diferente para hombres y para mujeres. Se dice literalmente: hombres y mujeres compartían las salas, aunque a horarios diferentes, que garantizaba la separación de los sexos. Es pues una salida permitida. La única manera de prohibir a la mujer marroquí que vaya a los baños es construirle uno para ella sola en casa, hecha muy poco frecuente y dado solo en aquellas narrativas que describen a familias muy pudientes. En cuanto a su descripción, el hammam posee algunas características atribuidas a la esfera femenina. Pierre Bourdieu alude a un espacio simbólico femenino que es sombrío, húmedo, bajo, oscuro. Exactamente los mismos términos que describe el hammam. Se dice: el vapor ha invadido el recinto, la humedad ha empañado las paredes,
El vapor ascendía voluptuoso hacia el techo, donde se convertían en minúsculas gotas amenazando una leve llovizna. O es un lugar con luz mortecina que penetra por la lucera. El vapor, la oscuridad, el agua. El agua es un elemento también femenino por excelencia, y que está vinculado al útero materno, ya sabemos. Transforman el baño público en un espacio para la liberación de los cuerpos femeninos, y solo en compañía de otras mujeres. Se convierte así el hammam en una experiencia sensual para estas novelas, donde la mujer marroquí lava su cuerpo con parsimonia, pero también se convierte en un verdadero placer erótico. Se dice en La llamada del almuédano, publicada en 1990 por Concha López Arasúa, que deslizó las manos por los senos, luego sobre el vientre. La humedad comenzaba a jugar con su piel, a introducirse por los poros hasta el cerebro y a sumirla en un estado de suave duermedera. Le agradaba aquel ambiente que le permitía acariciarse el cuerpo sin pudor, con movimiento lánguidamente vicioso. Pero no solo se lava a sí misma, la mujer marroquí imaginada en estas ficciones. En ocasiones se comenta que las encargadas del hammam ayudaban en el baño a las usuarias, acariciando y friccionando el cuerpo de las mujeres a partes iguales. A Halima, un personaje de La llamada del almuédano, llega a producirle los dedos de la encargada un placer desconocido. Este momento cercano al lesbianismo es disculpado al atribuirle a la encargada el adjetivo de fortachona, para así acercarla a un modelo masculinizado de mujer que parece explicarlo todo. También se alega que era una actividad retribuida por las mujeres cuando salían del baño. Bien, por tanto, el hammam es un universo por y para las mujeres, donde éstas se lavan la espalda mutuamente, donde se tiñen el pelo, donde se hacen confidencias bajo la tenue luz de las claraboyas. Es un espacio de encuentro, de convivencia, como otro cualquiera, solo que mientras en los espacios abiertos la mujer marroquí se descubre condenada al silencio, en el hammam su voz femenina se desliza entre el vapor. Con todo, la representación del baño público también tiene su reverso. Se presenta en muchos de los textos estudiados como un lugar de lo acuoso, de lo oscuro, de lo cerrado, por seguir con la simbología atribuida a lo femenino propuesta por Pierre Bourdieu. Así que asimismo es el espacio de la reclusión, nuevamente ese tópico que veíamos al principio. En ese sentido, todo lo que pasa entre sus paredes húmedas se queda allí. El ejemplo más significativo lo vemos en una de las ficciones de la década de los 90, donde una mujer marroquí es violada por un hombre que accede al hammam en tiempo de mujeres, demostrando así que ni allí la mujer marroquí está exenta de la tiranía de su sociedad. Se dice literalmente: solo sabía que las fuerzas la abandonaban, que veía la claraboya y las gotas de vapor adheridas como minúsculas ampollas a punto de romperse, que se sentía sucia, bañada en sudor, y la piel de Mohamed, que resbalaba sobre su piel, no acertaba a contener la tensión de sus músculos. Cuando despertó, estaba sola. Sin duda, y pese al relato de la violación que acabo de referir, una lectura con perspectiva de género evidencia que la insistencia de las autoras en describir cómo sus personajes marroquíes van al hammam es un pretexto para otorgarles la oportunidad de salir de su espacio doméstico, una tregua a ese encierro. Otro pretexto para salir de casa es el cementerio. El cementerio que en el Marruecos imaginado de estas ficciones suele encontrarse habitualmente a la orilla de cualquier camino, en medio de cualquier lugar. Es también una de las pocas salidas pautadas que reflejan los clichés que acompañan a la otra marroquí. Visitar a los seres queridos se convierte así, según los textos, en otro pretexto para salir del ámbito doméstico y a veces incluso para visitar otros lugares, pues antes de ir al cementerio las mujeres van al zoco a comprar flores, por ejemplo. Ahora bien, el cementerio es sobre todo una oportunidad de relacionarse con otras mujeres. Dicen en Fatma: algunas veces íbamos a pasear al cementerio todas reunidas. De forma paradójica, por tanto, un lugar de muerte se convierte en un lugar para disfrutar de la vida, porque las mujeres acicalan las tumbas, pero entre charlas, y se preguntan picoteras sobre sus parientes muertos, y hasta se contaban, interrumpiéndose unas a otras, menudos detalles de lo suyo. Otro de los pretextos para salir de casa es el zoco. Los zocos, los mercados al aire libre, son, sin lugar a duda, uno de los escenarios más repetidos en estas narraciones. Ambientes predilectos de las autoras, probablemente porque están muy naturalizados y consolidados en este imaginario que tenemos sobre lo árabe islámico. Convertidos ya en un verdadero cliché, el zoco se describe como un mercado, pero también como una gran zona comercial que comprende diversas calles y donde las tiendas están instaladas dependiendo del oficio.
Los productos a la venta, del todo diversos. Por ejemplo, dicen en El convoy de la muerte, del convoy de la muerte, efectivamente, una novela publicada en 1954, que se exhibía allí a la curiosidad de los turistas la más variada y heterogénea colección de chucherías que la imaginación pudiese concebir. Y sus vendedores principalmente hombres. Sin embargo, también en los mercados se sitúan las mujeres. Se desplazan con arreglo a la prolongación de su trabajo doméstico, es decir, van a compran flores, compran alimentos, van a que los escribas redacten o lean sus cartas e incluso les sirven, como digo, de excusa para salir de casa camino a otros lugares. Se dice en una de las novelas que aprovechando que iba al zoco se acercó al pequeño edificio de correo. Así que la mujer marroquí que va al zoco, de ahí tiene una excusa para visitar pues, otros lugares, como también pueden ser las casas de las amigas. También se las sitúa regentando algún tipo de negocio, como la divina Nahuar, de que buscabais en Marrakech, y dice así: acabamos de encontrarla sentada ante una vieja estera, apoyada en un par de cojines y en un atillo que ha anudado con primor, o vendiendo su propia mercancía, sobre todo cuando son rifeñas. Se las advierte como vendedoras de pan, de manteca, de verduras, veladas cuidadosamente, dice la obra, El sol nace de madrugada, veladas cuidadosamente como princesas de serrallo. Sentadas en el santo suelo, viejas moras inmóviles parecían dar guarda a las mercancías puestas ante ellas, lo dicen en Ojos Verdes de 1943. Cuando oscurecía ponían un farol al lado de su mercancía e incluso en algún momento se dice que vendían en compañía de los hombres. La descripción habitual que hacen las autoras de los zocos responde a un lugar, por tanto, lleno de mujeres de todas las clases, unas que vendían, otras que compraban, pero sobre todo un lugar de encuentro e información, donde podían hablar, compartir noticias y sentimientos. Al igual que sucediera con el hammam o el cementerio, el zoco se convierte así en un pretexto para salir de casa y de esta manera lograr socializarse. A causa de ello, algunas de las narraciones aseguran que los hombres solían mostrarse en desacuerdo que sus esposas acudieran al zoco. Y cito: a Abdelkader no le gustaba dejarla ir sola al zoco, sin embargo ella, con su tenaz insistencia, había conseguido que a veces tragara, siendo así el único lugar al que dirigía sin compañía alguna, aparte del hammam y ciertas visitas a parientes y vecinos. Es raro ver a jóvenes solas en el zoco. La presencia de mujeres mayores sí pasaba por algo normal, pero quienes más lo llenaban día tras día comprando, vendiendo, eran los hombres de toda edad y condición. Finalmente, el último pretexto para salir de casa es la mezquita. Las obligaciones religiosas siempre han sido una excusa perfecta para que las mujeres puedan alcanzar una cierta libertad de movimiento, aunque fuera de forma momentánea, y así lograr salir de sus hogares. De ahí que en las narraciones estudiadas las mujeres acudan a romerías, vayan a rezarle a algún santón o a fiestas iniciáticas como la de la circuncisión a la que acude una de las protagonistas. Pero no solo sucede en esta narrativa de supuesta influencia árabe-islámica, sino en general, en el conjunto de narrativas que piensan sociedades patriarcales de fuerte arraigambre religiosa. La religión siempre ha sido un pretexto para que las mujeres salgan de sus casas y de ello se impregna también esta narrativa. La mezquita, como lugar de culto para la comunidad musulmana, es visitada por los fieles, al menos, y según estas novelas, una vez cada 7 días, para la oración semanal y también para determinadas fiestas. La mezquita es un escenario físico, pero asimismo también simbólico dentro de esta comunidad imaginada por las autoras españolas. Pero claro, y por supuesto, y se insiste, es también un espacio eminentemente masculino. A causa de ello, la presencia de los personajes marroquíes femeninos no está siempre prevista y a veces no se les permite la entrada durante el rezo. Se dice en la novela Ojos Verdes que ellas esperan fuera. Y cito: el almuédano, desde la mezquita, recuerda a los creyentes que solo Alá es grande y que Mahoma es su profeta, que hay que orar, que hay que elevar a las alturas las plegarias. Y aquellos grandes perezosos abandonan sus asientos y se encaminan a la mezquita, en cuya puerta se descalzan, cogen sus babuchas y se adelantan al interior de su iglesia. Las mujeres les aguardan, van llegando a la puerta, besan un zócalo de mosaico, la hoja cerrada de la puerta misma y esperan. Otras autoras, como Carmen Martín de la Escalera, aseguran que solo se les permite la entrada, pero una única vez al año, durante una festividad que dice que está inserta en los días de Ramadán. Y dice:
Fatma cumplió los preceptos del ritual hondamente impresionada por el lugar que, como mujer, solo podía visitar una vez al año, cuando Dios fija los destinos de todos los seres vivientes. Por tanto, el examen de las fuentes nos permite colegir que la presencia de esta otra marroquí en las mezquitas no es habitual y que responde a una conmemoración en concreto. Ahora bien, parece que asistir a las romerías o a los ritos era mucho más frecuente, aunque no a todos ni siempre. En cambio, a los hombres en esta narrativa sí se les permite el acceso a la mezquita con total libertad, cualquier día del año, en cualquier hora y en cualquier rito o festividad. Y hasta aquí los pretextos para salir de casa, que las fuentes analizadas dan a las mujeres marroquíes protagonistas de sus ficciones y que demuestran que, como viene siendo habitual al analizar la literatura española sobre Marruecos, más que hablarnos del país que se halla al otro lado del estrecho, se habla de España, porque, y me gustaría que lo analizáramos en el debate, ¿acaso son diferentes estos pretextos para salir de casa? ¿Son diferentes de los usados por las mujeres españolas durante la mayor parte del siglo XX? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yasmina. Ha sido realmente muy interesante y también será muy interesante ver la continuación de esta actividad en voz de un nombre marroquí. Mohamed, que tienes que, vamos, no digo alegar ni mucho menos, porque creo que vosotros colaboráis y estáis de acuerdo en muchos aspectos, pero en fin, ¿qué quieres aportar a todo esto? Pues vale, sí, muy buenas tardes. La verdad que siempre para mí es un motivo de alegría participar en las actividades que organiza el Instituto Cervantes de FEZ. Por eso, pues le agradezco infinitamente al subdirector, al Miguel Ángel, y también, pues a su otra vez, a Maribel por estar detrás de toda esta actividad que se realiza. También, pues siempre es motivo de alegría, pues estar con Yasmina. Estamos en tratamos el mismo tema, aunque desde perspectivas distintas, a veces discrepancias muy claras, ¿no? Y también, pues no dejo de agradecer a todos los y las que asisten, nos siguen pues a esta avanzada, bueno, a esta primera hora de la tarde. Yo no voy a hablar de toda la literatura femenina española escrita sobre Marruecos, sino solamente me limito a hablar de la época colonial, es decir, la literatura femenina colonial, entendiendo por colonial, pues, la escrita en y sobre Marruecos entre 1912 hasta 1956, época que corresponde en la historia, pues, a lo que se ha llamado el protectorado español en Marruecos. Por eso empezaré haciendo, pues, unas observaciones generales para luego ir a estudiar, pues, dos obras que a mí me parecen importantes, que necesitan un pequeño análisis, aunque breve. En primer lugar, debo, pues, hacer constar de que en Marruecos la literatura femenina es poscolonial, aparece justo después de la independencia de Marruecos y parece que se baraja la fecha de 1967 como fecha en que aparecen las obras fundacionales de la literatura femenina. Sobre todo en esta época aparecen, pues, la primera novela escrita por una mujer marroquí, que es Fatima Raoui, con su primera novela, pues, que se llama pues mañana cambiará la tierra. Yo traduzco literalmente. Y luego dos libros de cuentos de también una famosa escritora marroquí, que es Nete Bennouna, pues eso, la Le Samt, y luego, pues, Ammar wal Ikhtiar. Estas son las primeras obras fundacionales de literatura marroquí escrita por mujeres. Pues, por eso, pues, en la época colonial no hubo literatura femenina, pues, salvo dos obritas de poco valor literario, que son un pequeño cuento de Marical en 1941 y también una pequeña novela de Amin al-Luz, pues, que se llama La reina Jannata, en 1955. Por lo contrario,
en la literatura española sí que hubo una literatura femenina, por cierto, históricamente ha sido invisibilizada, desconocida, todavía estudiada, pero existe. Pues en esa literatura pues tenemos siempre la mujer marroquí es objeto de ficcionalización literaria a través de novelas o cuentos, pero también es objeto observado de descripción, pues sobre todo en la literatura factográfica y personal, sobre todo libros, viajes, memorias y crónicas. En esta literatura la mujer marroquí pues no origina discurso propio, solo es narrada y representada por mujeres escritoras europeas. Lo que da lugar en esa literatura, pues lo que se debe destacar de esa literatura femenina es lo siguiente. 3 puntos importantes en mi punto de vista. En primer lugar, esa literatura nos ofrece los primeros conocimientos, aunque imaginarios, sobre la situación familiar, social, etnográfica de la mujer marroquí de aquel entonces, en los años 40. Estamos ante el primer discurso femenino occidental sobre la mujer marroquí en perspectiva española. Además, ese discurso que se vehicula en esa literatura es un discurso, por cierto, variado, es procolonial, etnocéntrico, exótico, libresco, que oscila entre denigración cultural racial, fascinación exótica, pero también con cierta femenina. Pues si quisiéramos hacer alguna tipología, pues me gustaría destacar 2 tipos de narrativas importantes que voy a ver más tarde, que son 2, primero, crónicas de guerra y relatos de viajes. Tenemos un corpus más o menos de 7 obras, pues está la de Carmen Burgos, más tarde está una obra poco conocida, que es la de Consuelo González Ramos en 1912, hablando pues en el Telegrama de Rif, un periódico de Melilla, hablando de la guerra de la época. Luego pues está pues una obra también crónica de guerra de Teresa Escorriaza, que se llama Del duelo de la guerra, de 1921, que por cierto es el primer libro escrito por una mujer hablando de la guerra de Anual. Te lo digo porque ahora, en este año, estamos preparando la celebración del primer centenario de la guerra de Anual. Es el primer texto escrito por una mujer hablando de la guerra de Anual. Luego, más tarde, viene pues otro libro también, siempre Crónicas de Guerra, Margarita Ruiz de Leori, por el paso. Y también, pues, en 1933 aparecen los libros de viaje. Esta es María del Carmen Jiménez de la Noguera. En 1936 aparece pues, el libro que voy a estudiar, que es pues, de Aurora Bertrana, pues, El Marruecos sensual y fanático. Al final, pues, en 1947 aparece pues, otra obra del Molino Almanarete de Mercedes Sáenz Alonso. Son 7 libros y viaje crónicas de guerra. Luego pues, aparecen novelas y cuentos de novelas de mujeres. Por cierto, ha habido muchas novelas distintas, pero quería destacar pues, un tipo de novela pues, solamente, donde se habla solamente de mujeres marroquíes, un ambiente puramente marroquí. No hay colonos, colonizados ni nada, pues solamente eso. En este caso pues, son 4 obras importantes que había que estudiar, por lo tanto cito los nombres para que pues, los que nos están escuchando, los hispanistas marroquíes, pueden pues, hacer esfuerzos para estudiarlas, pues son novelas desconocidas. Me refiero pues, a la primera, a la novela Rosa de Aramburu, que había citado hace poco Yasmina, 1977, más tarde Carmen Martín de Escalera, Fatma, que se llama Fatma, Cuentos de Mujeres Marroquíes, que voy a estudiar ahora. Luego, pues la famosa escritora pues, Dora Bakelko Arnaiz, de la que hablé hace poco en un artículo. Y al final, pues, una novela de Blanca Ibáñez Blanco, que se llama Noche nupcial sin novela. Estas son una categoría de narrativa pues, muy especial, donde solamente se habla de la mujer marroquí, y donde el protagonismo lo tiene la misma mujer marroquí. Así que voy a hablar de 2 obras que saco de estas 2 categorías. Primero del libro de Aurora Bertrana, el libro de viaje, y más tarde hablaré del libro de Carmen Martín de la Escalera. Así que paso pues, al libro de Aurora Bertrana, se llama Marruecos sensual y fanático, escrito en catalán al principio, luego ha sido traducido. Pues yo utilizo la traducción que se hizo hace 10 años, por el Instituto de Estudios Hispano-Luso. Pues Marruecos sensual y fanático es un libro de impresiones de viaje
que hizo la autora al Marruecos español y francés en los años 30, pasando por las principales ciudades marroquíes, Tetuán, Larache, Rabat, Casablanca, Fez, Marrakech, hasta llegar al desierto y la zona insumisa, la zona insumisa, sobre todo a Ouarzazate y a la Casa de Taurit. Pues lo que caracteriza este libro son 4 puntos importantes en que quería insistir. En primer lugar, pues la autora tiene un principio ideológicamente anticolonial y antiinvasivo, con simpatías que se inclinan más bien al lado de los protegidos que del lado de los amos, pero con admiración del colonialismo francés por la modernización que aporta Marruecos y crítica al colonialismo español, que ve como bárbaro, cito textualmente, bárbaro y primitivo, y con, cito también, incapacidad racial para la colonización, por ser los españoles, ella dice, más moros que occidentales y faltos de una regeneración nacional. 2, hay una acusada de crítica perspectiva feminista que no la encontramos en ningún libro de Behe anterior ni posterior, feminista y de género, porque declara la autora al principio del libro que va a Marruecos para conocer con todos sus medios y sacrificios el alma femenina musulmana y establecer por consecuencia complicidad y confraternidad de las mujeres de las orillas. Advierte que ella no quiere pues, inventar el alma de la mujer musulmana como hacen muchos de los occidentales, sean mujeres o hombres, y critica la indiferencia de las mujeres europeas que viven en Marruecos por conocer una relación con las mujeres locales. Así, por ser mujer, la autora tuvo encuentros con muchas categorías de mujer, de la marroquí, urbana, rural, pobre, rica, sobre todo pues las meretrices, las prisioneras, las pertenecientes a familias nacionalistas, pudientes de altos cargos políticos. Pero en estos encuentros, en su conjunto, no le permitieron conocer con naturalidad y profundidad el alma de la mujer musulmana, la mujer marroquí, perdón, por ser aquella, dice la mujer, impenetrable por las siguientes razones. Ella pues resume que las razones son razones que tienen que ver con las barreras de la cultura de la lengua, sobre todo también la desconfianza mujer-mujer y sobre todo al control del masculino, al control masculino y también del marido, aparte de el aspecto libre, poco usual, europeo que tiene la autora, porque ella, autora, aterriza en Marruecos en esta época, pues con pelo suelto, con cámara de Kodak, vistiendo a la europea y yendo sola. Era pues un poco así, era pues una mujer que parece que no cuadraba con el ambiente en aquel entonces, tanto colonial como marroquí. Pero al final descubre como rasgos esenciales de la mujer marroquí que pueden constituir lo que es el alma de esa mujer es la siguiente. Son los siguientes. En primer lugar, pereza, letargo, desocupación. 2, misterio. 3, sensualidad en el interior del harem, pues tanto colores, tanto oro, tanta comodidad y tantas mujeres. Y al final, pues insiste en un aspecto muy importante, es la falta de libertad y sobre todo la asunción femenina del sistema de sumisión, tanto patriarcal como religioso. Una situación para ella general que abarca la mujer rural y también urbana, la rica y la pobre, lo que le lleva a hacer una metáfora, considerar como Marruecos como una metáfora de una inmensa cárcel. Por cierto, estos 4 rasgos parece que vehiculan arquetipos o prejuicios que son muy comunes en el imaginario español occidental, pero pienso que visto en perspectiva femenina, pues tienen una parte de razón y por lo tanto pueden servir para describir una parte de la realidad que vivía la mujer marroquí. Pues ella pues, ha tenido pues, solamente sentimiento de compasión y tristeza y de rebelión por esta situación de la mujer marroquí y solo encuentra, eso es importante,
complicidad, de relación natural y vida entre las mujeres libres, que son una chica joven de Tetuán, de estirpe muy pobre, las prisioneras de una cárcel de Tetuán también, y las meretrices, los prostíbulos de Sauen y Casablanca. Esa libertad es vista por ella como un paradigma de la civilización que solo es occidental. Y por eso pues, cito una frase que dice sobre las meretrices del prostíbulo de Busbir, de ese famoso prostíbulo de Casablanca, dice, hablando de esas mujeres con las que habló y que tuvo complicidad, dice, y termino sobre Aurora, son los seres más profundamente civilizados que he encontrado en Marruecos, las únicas que facilitan ampliamente mi tarea informativa sin desconfiar de mí como todos los demás. Es triste reconocer que allí, donde el trabajo de civilización occidental se ha lucido ampliamente, he encontrado mejores discípulos es en este inmenso prostíbulo marroquí. Por lo tanto, termino pues, resumiendo de que el libro de Aurora es un libro hecho en perspectiva femenina, pero al final siempre acaba destacando de que ella es la única mujer libre, y desde luego pues, ostenta esa libertad pues, considerando a las mujeres marroquíes en perspectiva de género como mujeres insumisas que asumen como tal su situación de sumisión y de dependencia sin contestar ni cuestionar el sistema patriarcal y el código religioso en que vive. Paso pues, al otro libro, otro libro que es un libro de cuentos de Martín La Escalera. Pues el libro se llama Fatma, cuentos de mujeres marroquíes. Es un conjunto de 11 cuentos de variada extensión y muy buena factura literaria que habla desde la perspectiva marroquí de varios aspectos de la realidad de vida por las mujeres marroquíes. Son, en mi opinión, cuentos relatados a la autora por mujeres marroquíes, pero que ella transformó en literatura añadiendo un poco de su imaginación. Es lo mismo lo que hacía en aquel entonces pues, la escritora de origen italiano que estaba en Tánger, Elisa Cementi, y también lo que iba a hacer también Dora Baqueco Arnaiz en sus cuentos en 1956. Una especie de mezcla entre leyendas o cuentos populares con la ficción personal de las autoras. Lo que caracteriza este libro pues voy a citar solamente 4 o 5 aspectos y termino. En primer lugar, pues estos cuentos son los primeros de su género que en toda la literatura colonial de la época en que se habla de la espiritualidad de la mujer marroquí y se le da la voz para representarse en clave literaria, hablando de su vida, su concepción del tiempo, de la maternidad, de la familia, de las relaciones mujer-mujer. Los cuentos no recogen historias de moros y cristianos, de colonizadores o colonizadores, como era común en la literatura dominante entonces. Tampoco se nota ese aspecto denigratorio, un poco, digo, despreciativo, peyorativo de la mujer, como ocurre en muchas de las novelas, libros de viajes, tanto anteriores como posteriores a esta obra. Es ahí donde se nota pues, la trascendencia de ese libro, y que habla por primera vez desde dentro, más o menos, de la mujer, y siendo protagonista también la mujer marroquí. 2, tenemos cierta proximidad narrativa en la narración de la espiritualidad de la mujer marroquí y sobre todo en la descripción de su psicología y la vida interior con conocimiento de causa y detalle. Complicidad que siempre pues, faltó en muchas de las narraciones las autoras españolas, siempre con perspectiva distante y sin contacto directo convivial con la mujer marroquí. 3 aspectos. El libro es un rico repertorio, digamos, de escenas reales de la vida cotidiana de la mujer marroquí de los años 40, pues fiestas, reuniones en casas adentro con sus encuentros y desencuentros amorosos, recelos, desconfianzas, erines, mujer-mujer de harem, charlas sentadas en las azoteas con algunos altercados con las vecinas de enfrente, control de lo que está fuera desde las ventanas o celosías, salidas escondidas del amo con pretexto de ir al hammam, la boda y otras fiestas, como dijo Yasmina. Total, estamos ante un realismo etnográfico y social que nos da
la impresión exacta, digo yo, de la sociedad femenina marroquí de entonces. La labor descriptiva realista es la misma que se recoge, por ejemplo, en aquel entonces en la obra plástica de Mariano Bertucci. Por lo tanto, pues habría que hacer alguna comparación entre esas escenas escritas por la autora y lo que hacían las acuarelas y cuadros del propio Mariano Bertucci. Por cierto, he visto algún artículo que hace esa comparación estableciendo esa vinculación entre lo que describe la autora y lo que hacía el propio Bertucci en su pintura. Otro aspecto es que la mujer marroquí se presenta como sumisa, que asume como natural el sistema patriarcal dominante, y se conforma por consecuencia con cumplir con las normas y costumbres sociales y religiosas sin asomo de cuestionarlas. En vez de aspirar a realizarse individualmente y ser sujeto en la historia, se preocupa tan solo y casi en exclusiva por lo ajeno o lo colectivo, cuidar a los hijos, tener maternidad, respetar al amo, marido y convivir con las esposas y concubinas de ese último. No solamente esto, que se caracteriza por cierto primitivismo infantil que le hace imposible pensar en cosas trascendentales y de profundidad intelectual o social. Incluso a veces se nota en la obra cierta infantilización, incluso animalización de la mujer, desde luego en términos un poco negativos, ¿no? Luego, otro aspecto, pues el penúltimo, pues hay una falta una perspectiva de género y domina una perspectiva conservadora, porque la autora, por cierto, siente simpatía y admiración por el modo de vida lento, despreocupado, perezoso de la mujer marroquí, describe con asepsia intelectual su situación, sin criticar ni cuestionar el sistema patriarcal, la sumisión de la mujer, la poligamia y sobre todo la esclavitud, que era algo normal en aquel entonces, elementos que se asumen y nunca se cuestionan. Por lo tanto, tenemos una visión conservadora, parece que está muy vinculada con la ideología dominante en aquel entonces. Al final, pues esa falta de crítica hace que la autora, perteneciente a una familia de militares profranquistas y muy afecta al régimen dominante, asume en su totalidad la política colonialista del sistema franquista, que consistía en aquel entonces en respetar las estructuras sociales, culturales, políticas, religiosas de Marruecos, sin cuestionarlas, sin tampoco modernizarlas o cambiarlas, que era el objetivo de su existencia en Marruecos, para luego, al final, en definitiva, justificar su poder y su poder de dominación paternalistas, separando siempre entre dominados y dominantes, colonizados y colonizadores. Esta es más o menos la perspectiva pues, que domina en esta obra. Y para resumir, pues diría que en general pues por cierto que esa literatura pues, ha sido un poco desconocida, pero en cualquier caso la mujer marroquí existe, está presente, tiene cierto protagonismo, se describe en cierta medida pues, la vida social y etnográfica en general con cierto realismo narrativo, pero en general siempre se mantiene esa visión que era dominante, la superioridad europea con respecto a la marroquí, que siempre se considera como una mujer fatalista que asume con naturalidad el sistema patriarcal dominante. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mohamed. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya es turno de debate, o sea, ya podemos empezar a hacer preguntas. Si nadie se anima, yo sí que voy a hacer como mínimo un comentario. Y es que hemos hablado en todo momento del siglo XX. Y claro, llama la atención que prácticamente la mitad del siglo XX, al menos hasta el 56, existió el protectorado o el llamado protectorado español en Marruecos. No sé si vosotros, Yasmina o Mohamed, quien quiera participar, quien quiera responder, no sé si veis alguna diferencia a la hora de
de plasmar la imagen de la mujer marroquí antes o después del fin del protectorado? ¿Quién se anima? ¿Yasmina? Yo creo que el profesor Abrigas va a decir que hay alguna diferencia y a lo mejor ahí empiezan nuestras discrepancias. Para mí sigue siendo el mismo imaginario, no solamente antes y después del protectorado, sino antes y después del siglo XX. Pienso que la imagen sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué piensas? Sí, yo en eso discrepamos yo y Yasmina. Yo pienso que incluso en la colonial, pues aparte de que tenemos una visión europea, porque no se puede esperar otra visión que sea europea en aquel entonces, pero si se compara con algunas novelas que son terribles, de carácter denigratorio, idealizante, además peyorativo, a veces racial, hay algunas novelas como de las que he hablado, donde se siente hay esa complicidad, cierta proximidad en la forma de tratar pues, la mujer y también las historias que se cuentan de la mujer. Yo he citado el ejemplo de Carmen Martín La Escalera, podría citar el ejemplo de Elisa Chementi en Tánger y también el ejemplo de Dora Baca y Arnaiz. Pues que sí, pues si un cuento si por ejemplo damos un cuento de estos a un escritor marroquí quitando la autora, el nombre de la autora, pues el lector marroquí no cabría diferenciar si es escritora, escrita por mujer marroquí o mujer española. Es ahí donde digo que hay cierta complicidad y por lo tanto el discurso no es, digamos, donde tenemos un mismo discurso de denigración, de exotización, de orientación oriental, sino que hay cierta complicidad, ciertas luces. Desde luego hay sombras inmensas, pero esas luces que las hay en esa escritura colonial, pero también se continúan en distintas obras pues, de la época postcolonial. Pues Yasmina habló de Concha, luego más tarde de Encarna Cabello, hay otras. Ahí también hay, por cierto, que en Concha y en menos medida en Encarna Cabello, pues en Concha siempre le interesa, igual que en la época colonial, el Marcos típico, tradicional. Eso es lo que le gustaba, pues ahí sentía cierta atracción por eso, porque la modernidad estaba harta de tanta modernidad, pero aparte de ese Marruecos tradicional siempre hablaba de mujeres modernas que tenían problemas con los padres, el serverismo, el estar siempre la dominación masculina. Ahí hay pues, un cierto avance, desde luego no es una literatura que cambia, que es distinta, pues no tan distinta no es, pero hay cambios, hay luces que habría que destacar, por lo tanto siempre yo y Yasmina pues discrepamos porque Yasmina tiene pues una visión así muy, no digo pues ve que tiene el discurso femenino lo ve todo así como, no sé, como así, yo pienso que habría que destacar. Dice, pues tenemos esa visión peyorativa de la mujer marroquí, pero hay cosas distintas, matices que ahí a veces aparecen que había que destacarlas, no sé. Esa es mi perspectiva y por lo tanto parece el contrapunto marroquí ya lo mantengo ya Maribel, ¿no? De hecho, esa diferencia que ve el profesor Abrigas es la misma diferencia que él sostiene que la literatura colonial termina en el 56 y yo sostengo que la literatura colonial no ha terminado. Yo sigo pensando que es literatura colonial porque esa manera de narrar sobre la otredad desde la superioridad no es diferente. Por supuesto, habrá algunos detalles, ese costumbrismo lo apunté aquí, ese costumbrismo de Concha López Sarasúa a mí me parece narrado desde una superioridad de ella como mujer española. Esa complicidad yo no la veo por razón de género en ningún caso. De hecho, pienso que estas escritoras españolas se narran ellas mismas cuando están hablando sobre las mujeres marroquíes. Están describiéndolas como su contrario, como si fuese un espejo, ¿no? Un espejo y su anverso. Las representan encerradas porque se consideran libres. Y ahí va como la Bertrana con su Kodak. Ella se considera libre. Se considera que pueden andar por cualquier
cualquier sitio. Dicen que la mujer marroquí no puede andar por cualquier lado. Yo siempre digo lo mismo en los talleres, aquí tampoco, es que aquí ahora mismo yo no puedo salir según a qué hora, por qué parque, es decir, esa representación que hacen de la mujer marroquí, no hacen autocrítica y dicen que al otro lado del estrecho y en sus casas sigue sucediendo lo mismo, es decir, me parece que son como más críticas a la hora de representar la otredad femenina porque se quieren ver a sí mismas más modernas de lo que realmente son, y por supuesto, habría algunas cuotas de igualdad que están más avanzadas aquí o no, habría que verlo. Yo no soy capaz de intentar barrer la casa del vecino sin tener la mía limpia, pero bueno, habría que verlo si realmente esas cuotas son solamente en el papel o son efectivas en la calle. Pero incluso así, me parece que tienen una descripción de la mujer marroquí como con mucha saña, ¿no? Y esa saña que, por ejemplo, se ve a Carmen de Burgos, especialmente, siempre me ha llamado la atención y creo que está alimentada por los discursos tradicionales de los cuentos. Es decir, a las mujeres nos han enseñado a ser crueles con nosotras mismas. Las malas son las madrastras, las hermanas son las hermanastras. Entonces, a la hora de representar a esa otra marroquí, no hay ningún tipo de sororidad. A lo mejor por eso la Real Academia introdujo la palabra hace muy poco, en el 2014. Es decir, a lo mejor no sabían ni que existía la sororidad. Porque realmente no se ve. No hay un me voy a alinear contigo porque tanto tú como yo estamos sometidas por un andamiaje patriarcal. No. Realmente las veo que se alinean más como mujeres españolas, que se sienten más españolas, más occidentales, con otra construcción más, pero se sienten más occidentales que mujeres sometidas. Y esa descripción que, por supuesto, que en algunos casos, yo estoy de acuerdo con el profesor Abrigas, ves como pequeñas luces, yo creo que se ve totalmente opacada por el mismo discurso de la saña. Yo creo que a veces es incluso saña cuando se describe de esa manera. No se les da la palabra, es decir, es que no se les da la palabra en ningún momento. En algunas de las novelas es que ni siquiera hablan. Entonces, ¿qué mayor violencia que negarle a un personaje la palabra? O ni siquiera salen, o se les niega la posibilidad que hablen su propia lengua, o se les da, siempre se llaman Fátima, el que violaba se llamaba Muhammad, es decir, es todo tan tópico y tan típico que yo creo que es un tipo de violencia representacional y por supuesto simbólica que lo que consigue es que no se sienta simpatía por estas autoras, al menos yo no la siento, sí, por las más actuales, Encarna Cabello, pues están esos atisbos, ¿no? Concha López Sarasúa, por supuesto, yo no digo que no amara a Marruecos, pero son hijas de su contexto, al menos en mi opinión. Muy interesante. Me encantaría que participara con alguna pregunta algunos de los asistentes a esta reunión, porque sí, Gonzalo, porque es que realmente algunos de los asistentes podrían ser perfectamente invitados porque son especialistas en la materia. Gonzalo, ¿quieres participar? ¿Sí? ¿Has pedido la palabra? Sí, no. Enhorabuena a Mohamed y a Yasmina, me ha parecido súper interesante. Y al hilo de esto último que comentaba Yasmina, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con la pervivencia de esos patrones coloniales en la mirada todavía desde España, de muchos españoles hacia Marruecos, ¿no? Y sorprende también quizá eso, que tratándose de mujeres, pues caigan, digamos, en las mismas trampas del discurso hegemónico, ¿no? Y me recordaba una cosa que no está específicamente sobre Marruecos, pero que hice hace unos años, un análisis de las reseñas que se habían publicado en Babelia, en el ABC Cultural y todo eso, esos tipos de suplementos culturales de autoras árabes traducidas al español. Y en la mayoría de los casos, si no en todos, las reseñas eran hechas por mujeres periodistas y en muchos casos además por mujeres que tenían una trayectoria feminista conocida. Pero a la hora de analizar las obras caían, digamos, en ese posicionamiento de estas mismas autoras que estaba comentando Yasmina, ¿no?, de utilizar, digamos, a esa mujer oriental sometida y tal y cual como un mecanismo de autoafirmación en su mayor libertad o en su mayor... Entonces me parece curiosísimo, ¿no?, el que ocurra en distintos niveles del discurso, de las reseñas, la propia literatura.
y nada, pues eso era. Muchas gracias. ¿Queréis responder a su comentario? Sí, Yasmina. A mí no me sorprende tanto esa falta de complicidad, porque la historia nos ha dado muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Ku Klux Klan, siempre se lo cito a mis alumnos en clase, que hubiese mujeres en el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, que existiese la sección Women's Ku Klux Klan, ¿no? Desde donde luchaban por los derechos de las mujeres, pero únicamente de las blancas y protestantes, ya demuestra que a veces los derechos de las mujeres no van hacia el mismo lado. O por ejemplo también, ¿cómo se llamaba? El partido político, la Unión de Fascistas de Mujeres Británicas. Esas, por ejemplo. También luchaban por el derecho al sufragio, pero no veían ninguna contradicción en apoyar también al movimiento político fascista. Entonces, esa falta de complicidad y que a veces pues haya sesgo no solamente de procedencia, sino sesgo de clase, por ejemplo, ¿no? Virginia Woolf, son famosos la recreación que se ha hecho de ella a través de los diarios, que lo hizo Alicia Jiménez Barlet, por ejemplo, sobre la habitación propia que ella reclamaba, pero la reclamaba para las mujeres de su clase y para su criada, por ejemplo, para Nelly Vauxhall, no lo reclamaba. Es una ficción novelada, pero pone de ejemplo cómo a veces las mujeres burguesas han reclamado unos derechos, pero solamente para ellas. Y ahora mismo se sigue viendo esta escisión del feminismo en la actualidad, lo que demuestra es que no siempre estamos tirando de la cuerda hacia el mismo lado. Entonces, no me sorprende, pero sí me preocupa. Porque creo que las mujeres, si estamos juntas, somos más fuertes, y que de algún modo esta separación hace que se siga perpetuando un sistema como el que tenemos, y que también puede ser una estrategia patriarcal. No se crean que yo muchas veces no lo he pensado, que incidir en nuestras divisiones, incidir en separarnos, es lo que siempre se ha querido hacer con el enemigo, ¿no? Porque si estamos separadas, pues somos más débiles. Antes de dar la palabra a Mehdi, creo, Gonzalo, que querías añadir algo. Sí, es posible, muy brevemente, porque estaba a punto de mencionarlo y no lo he mencionado, y Yasmina sí lo ha hecho, y es el debate, digamos, que ha habido ahora, las fisuras que ha habido ahora a raíz digamos, del debate sobre lo trans, ¿no? Y de hecho, no quiero dar nombres, no quiero hacer sangre, pero de hecho el otro día en una conversación sacaba el tema de que algunas de esas reseñadoras feministas de la época son de las que han sido más batalladoras ahora mismo en contra. Entonces, está totalmente de acuerdo. Digamos, el diagnóstico de Yasmina es alucinante, es perfecto, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Bien, Mehdi, creo que querías también intervenir. Sí, en primer lugar quiero agradecer por estas dos geniales intervenciones y quiero sumarme a esta discusión que a mí me encantan las discusiones. Muestra un estado de salud de una sociedad de una forma necesaria hoy en día. Y es esta discusión que nos han compartido tanto Abrigash como Yasmina, ¿no? Sobre esta parte donde inicia o donde termina, ¿no? La parte, digamos, postcolonial. Y creo que estoy como que con muchas dudas, ¿no? Porque yo también pensaba, ¿no? Que como que el Estado colonial terminaba justamente con el final del protectorado, pero cada vez tengo más dudas, ¿no? Creo que más bien habría que matizar, ¿no? O precisar, ¿no? Referirnos sobre todo a... Hoy en día yo entendería lo poscolonial desde el ámbito del discurso y no desde las estructuras contextuales, ¿no? Históricas, políticas, ¿no? Pareciera, y efectivamente, como decía Yasmina, ¿no? Pareciera que el discurso tiene su propia vida más allá de las estructuras.
Entonces, eso nos lleva, yo creo que tal vez a unas 2 décadas posteriores, y me refiero al 68. Es ahí donde podemos como que identificar ciertos, entre comillas, cambios, no ruptura, cambios, donde ya marca como, no un antes y un después, pero como que esta separación de todo lo que es la familia conservadora, ¿no? El ámbito bélico, la parte de la sexualidad, y un entorno ya cada vez más distinto, ¿no? Pero no quiere decir que no vaya a haber como que remanentes de esta época antigua o periodo antiguo, ¿no? Y es ahí donde se cruza otro periodo u otra fecha u otro evento, que es el 75, ¿no? 75-83, por ahí, que es esta otra España, ¿no? Que aparece. Entonces creo que por ahí se puede como que ubicar esta parte de la poscolonización, más que un estado es un proceso. Ese es por un lado. Y por otro lado, pareciera que cuando hablamos de cambios, tenemos la sensación de que hablamos de cambios absolutos, plenos, como ruptura total. Y en sociedades como la nuestra, donde los cambios son muy lentos, pero lentos, que pareciera que no cambia nada, pero si tuviéramos cierta precisión nos vamos a dar cuenta que sí hay cambios, pequeños, casi imperceptibles, pero sí son cambios, porque pues, están las sociedades revolucionarias donde sí los cambios son notables, visibles, se pueden identificar, pero en sociedades donde la revolución no solamente es improbable, sino que parecía que es imposible, la primavera árabe es un ejemplo de ello, pero cambios sí los hay. Entonces, eso era lo que quería comentar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mehdi. No sé si Mohamed o Yasmina quieren decir algo al respecto. No, yo quería solamente añadir una cosa, de que los discursos totales, autoritarios, homogeneizadores, existen en todas las sociedades. Desde luego tampoco, y la nuestra también existe, por lo tanto ya pues yo lo que a mí soy escéptico un poco cuando se habla de que la sociedad occidental siempre hay un discurso colonial de dominación, sí lo hay, pero también otras sociedades históricamente han tenido el mismo discurso de dominación, de homogeneización, de prejuicios. Por lo tanto, pues claro, pues cualquiera describe desde un lugar de enunciación condicionado por su cultura, por eso, y luego cuando ya narra otras sociedades, ahí siempre suele haber pues esa vacilación entre lo uno, lo diverso, pues, etcétera, etcétera. Yo lo veo que es más universal, no es cuestión de cultura, sino de todas esas culturas que siempre tienen esas tendencias centrífugas de dominación y de eso, y por lo tanto, pues yo pienso, pues eso, pero claro que siempre hay que revelarlo, desconstruirlo, hablar de ello críticamente, ¿no? Y pues y nada más. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguno de los asistentes que están aquí? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿O lo dejamos aquí que ya llevamos bastante tiempo? Muy bien, pues le doy la palabra a Miguel Ángel San José, director del Instituto Cervantes de Fez, para finalizar la actividad. Pues nada que añadir, simplemente agradeceros a todos vuestra participación. La verdad es que ha sido, yo diría, brillante, porque le hace pensar a uno sobre cosas que normalmente no piensa. Bueno, y hoy se han dicho aquí algunas ideas, se han dado algunas claves para volver a leer toda esa literatura pues con otra perspectiva diferente.
y eso pues yo lo califico de enriquecedor, sin duda, enriquecedor y fructífero, porque al leerlo y al volver a ver esto desde esa otra nueva perspectiva, algo nuevo vamos a encontrar y sobre lo que poder construir. Así que os lo agradezco muchísimo a los dos, a Yasmina, a Mohamed Abrigash y bueno, y a Gonzalo también y a Megrim Besmoudi, que también sus aportaciones han estado muy bien y de verdad lo he pasado muy bien esta tarde y vamos a ver si repetimos algo parecido pronto. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.